Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Marco Bautista Quispe. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Marco Elías Castillo Chávez de la Universidad de Davol. Este es un video acerca del nervio trigémino. Espero que les guste y pues comenzamos. Histología 2. Nervio trigémino. Nombres de las personas que participan en este trabajo son Juan Marco Bautista Quispe, Miguel Ángel Centeno Mollo, Marco Elías Castillo Chávez, es de la carrera de odontología, segundo semestre de la Universidad de Udabol. Docente Ariel Armando Alcoler Martínez, Urbo Bolivia 2022. En esta ocasión vamos a hablar acerca del nervio trigémino. Es el quinto par craneal trigémino. Se puede ver como origen real, un núcleo sensitivo situado en la parte posterolateral del tronco encefálico cerebral. También se puede ver un núcleo motor. Las fibras motoras nacen de dos núcleos masticadores, un núcleo principal en la protuberancia y otro accesorio en el mesencéfalo. También se puede notar un origen aparente. Las dos raíces emergen de la protuberancia en el límite entre la cara inferior y los pedúnculos cerebelosos medios. Así también se puede notar una clasificación, que es un nervio mixto, sensitivo y motor. En cuanto a su origen, se puede ver en el origen sensitivo las fibras sensitivas que se originan en el ganglio de Gasser. También el ganglio de Gasser, ubicado en el cabum de Meckel, ¿no? Una prolongación de la dura madre. Cara anterosuperior del peñasco tiene forma semilunar, presenta dos caras, dos bordes y dos extremidades. Ahí también se puede ver el origen motor, formado por dos grupos de células. Núcleo principal, parte dorsal del puente, ¿no? También ahí está el núcleo accesorio, formado por células vesiculosas que ascienden por encima del núcleo precedente. Así también se puede ver en el quinto par craneal trigémino su trayecto, ¿no? Ahí la fosa posterior subtentorial del cráneo, hacia adelante y hacia afuera, entre los pedúnculos cerebelosos medios y la cara posterior-superior del peñasco, que penetran en cabum de Meckel, ¿no? Ahí se puede ver el trayecto. Ahí también se pueden notar las relaciones que tiene este quinto par craneal, ¿no? Ahí vemos la raíz sensitiva, redondeada, se aplana de adentro hacia afuera y llega al ganglio de Gasser y origina un abanico plexiforme llamado plexo triangular. También entre las relaciones se puede ver la raíz motora, que se encuentra en su origen aparente por dentro de la sensitiva, hasta el cabum de Meckel. También podemos notar en este punto de el par craneal trigémino las ramas colaterales. El trigémino en su conjunto se divide en tres ramas, ¿no? En tres ramas se divide. Y estas son nervio oftálmico, nervio maxilar superior y nervio maxilar inferior. Bueno, continuando, mi compañero. Bueno, continuamos con el nervio oftálmico y recordamos que el nervio trigémino se va a dividir en tres ramas y el primero va a ser el nervio oftálmico y en su clasificación este va a ser un nervio sensitivo que van a ser de la parte anterointerna del ganglio de Geyser. En su trayecto y en su dirección, naciendo de la cara anterointerna del ganglio de Geyser, esta va a penetrar en la lámina fibrosa de la pared externa del seno cavernoso. Y en sus relaciones, en la pared del seno se va a encontrar por debajo y por fuera del patético y del motor ocular común. Sus terminaciones va a ser en la extremidad anterior del seno cavernoso, dividiéndose en sus terminales. Sus ramas. 1. Filetes anastomóticos del plexo carotideo.
Esta va a tener 3 ramos terminales, lo cual va a ser en el interno, el nasal, el medial va a ser el frontal y el externo, el lagrimal. Anastomosis. Se anastosoma con el plexo carotideo, con el patético y con el motor ocular común. Su territorio, el nervio oftálmico, va a recoger la sensibilidad primeramente de la piel en la frente, de los párpados superior y de la raíz de la nariz. Nervio nasal. Este va a ser el ramo interno del nervio oftálmico, que va a atravesar la hendidura esfenoidal pasando por el anillo de Zinc, y esta va a cruzar por encima del nervio óptico y sigue a la arteria oftálmica hasta el orificio del conducto etmoidal anterior, donde se va a dividir en sus 2 ramas terminales. Y estas van a ser las ramas colaterales, que presentan 3 ramas colaterales. 1. La raíz sensitiva del ganglio oftálmico o ciliar. 2. Los nervios ciliares largos, lo cual van a inervar al globo ocular. Ramas terminales. Va a presentar 2 ramas terminales. El nervio nasal interno, lo cual va a penetrar en el conducto etmoidal anterior, en el surco etmoidal y en el agujero etmoidal, y se va a dividir en 2 ramas. El nervio nasal externo. Esta va a seguir junto a la arteria oftálmica hasta la polea del oblicuo mayor y se va a ramificar en la piel interciliar y en las vías lacrimales y raíz de la nariz. Nervio frontal. Trayecto, dirección y relaciones. Bueno, esta es una rama del oftálmico que va a atravesar la hendidura esfenoidal por fuera del anillo de Zinc y del patético y por dentro del lagrimal. Esta va a recorrer hacia adelante en la órbita por encima del elevador del párpado superior y se termina antes de su borde anterior, dividiéndose en 2 ramas. Sus ramas van a ser, primeramente, el nervio frontal externo o supraorbitario, lo cual va a atravesar por la escotadura supraorbitaria y se va a distribuir en la frente. Y 2. El nervio frontal interno, que va a cruzar el borde orbitario por fuera del oblicuo mayor e inerva la frente. El nervio lacrimal. En su trayecto, dirección y relaciones, primeramente se va a originar en la división del oftálmico, lo cual va a atravesar la hendidura esfenoidal. En la órbita se va a dirigir hacia adelante, adhiriendo al periocito, por encima del borde superior del recto externo. Hacia adelante se anastosoma con la rama orbitaria del nervio maxilar superior, formando un arco, lo cual van a nacer los ramos lacrimales y temporomalar. Y aquí les presentamos una imagen del nervio maxilar superior, el ganglio trigeminal, el ganglio de Geyser y el nervio trigémino. A continuación nos voy a explicar lo que es el nervio maxilar superior, su trayecto y su dirección. Dice que atraviesa el agujero redondo mayor, también penetra en el trasfondo de las fosas pterigomaxilar. Luego se dirige hacia abajo y penetra en la fosa pterigomaxilar. Recorre el canal infraorbitario y luego el conducto supraorbitario. Sale por el agujero supraorbitario. Su terminación. Termina en el agujero infraorbitario, dividiéndose en sus ramas terminales. Sus relaciones. En el cráneo está envuelto en la dura madre y pared inferior del seno cavernoso. También en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar se relaciona lo que es la anastomosis. Las ramas terminales del maxilar superior se anastomosan con las del facial, frontal y lagrimal.
territorio. Conduce la sensibilidad de lo que sería la piel de la mejilla, párpado inferior, a la nariz y del labio superior. La mucosa de la parte inferior en las fosas nasales y encía, además de la sensibilidad de las raíces dentarias del maxilar superior. Presentan lo que es 6 ramas colaterales. 1. El ramo meningio medio, antes de que salga del cráneo, se distribuye en la dura madre vecina. 2. El ramo orbitario, que atraviesa la hendidura esfenomaxilar, se anastomosa con el nervio lagrimal, de donde surgen filetes lagrimales, y el nervio temporomalar. Da un filete malar y un filete temporal. 3. El nervio temporomalar recorre el conducto temporomalar y luego se divide en un filete malar para el pómulo y un filete temporal que se distribuye en la piel. Bueno, como 4 tenemos el nervio esfenopalatino. se desprende del maxilar superior en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar. Desciende hasta el ganglio esfenopalatino, con el que se anastomosa. Luego se divide en 6 ramos. Ramos orbitarios, nervio nasal superiores, nervio nasopalatino, ramo pterigopalatino o faríngeo, el nervio palatino anterior, palatino medio y palatino posterior. Como 5 tenemos los ramos dentarios posteriores. Se desprenden del maxilar superior antes de su entrada a la cavidad orbitaria. Desciende por la tuberosidad del maxilar superior. Como 6 tenemos el nervio dentario medio. Nace del nervio maxilar superior en el canal infraorbitario y penetra por el hueso hasta el plexo dentario. Como 7 tenemos el ramo dentario anterior. Se origina en el conducto infraorbitario, penetra en el conducto dentario anterosuperior, inerva los incisivos y el canino. La parte anterior del meato inferior se anastomosa con el plexo dentario. Bueno, las ramas terminales se dividen en 3 grupos de ramas terminales, como unos también serían las ramas descendentes o palpebrales, que inervan el párpado inferior. Como 2 tenemos las ramas descendentes o labiales, que inervan el labio superior. Nervio maxilar inferior o mandíbula V3. Trayecto y dirección. Bueno, dice que se origina en la unión de la raíz motora con la sensitiva, que se origina en el borde anteroexterno del ganglio de Gasser. El nervio atraviesa el agujero oval, penetra a la fosa pterigomaxilar y se adhiere al ganglio óptico. Su terminación termina dividiéndose en sus 2 ramas terminales. Sus relaciones serían en el agujero oval. Se relaciona por delante de la arteria meningia menor. En la fosa pterigoidea se relaciona lo que es las ramas colaterales. El ramo meningio recurrente, que retorna por el agujero redondo menor y se distribuye en el territorio de la arteria meningia media. Las ramas terminales: tronco temporo bucal, de donde sale el nervio temporal profundo anterior, que atraviesa el agujero cigomático para inervar el fascículo anterior del músculo temporal y el nervio bucal. El nervio temporal profundo medio, que atraviesa el agujero cigomático para inervar el fascículo medio del músculo temporal. Tronco temporo maceterino, de donde sale el nervio temporal.
Nervio auriculotemporal, que nace por dos raíces, una superior y otra inferior, que forman el ojal nervioso de Juvara, atravesado por la arteria meningia media, y que luego se unen para formar un solo nervio para inervar a la articulación temporomandibular y la glándula parótida. Tronco común para el periestalfilino externo, pterigoideo interno y músculo del martillo, de donde sale la inervación para los músculos pterigoideo interno, periestalfilino externo y el músculo del martillo. Nervio dentario inferior. Se dirige a la cara interna de la rama mandibular, espacio pterigomandibular, para atravesar el agujero dentario inferior. Antes de hacerlo, da origen al nervio miloioideo, destinado a los músculos miloioideo y vientre anterior del digástrico. A la altura de la primera premolar inferior se divide en dos ramas, una interna y la decisiva. Nervio lingual. Ingresa con el nervio dentario inferior al espacio pterigomandibular para luego hacerse bastante superficial a la altura de la tercera molar inferior y después ingresar a la cendilla sublingual, inervando a la mucosa sublingual, las glándulas sublingual y submaxilar y todas las encías lingual de las piezas dentarias inferiores. Finalmente ingresa a la lengua e inerva la mucosa de sus 2/3 anteriores. Y eso sería todo. Gracias por su atención, espero les haya gustado.